dice del estudio, que no lo podré exponer íntegramente, pero está a su disposición cuando ya se publique, es ver en primer lugar qué es la ética y su aplicación en el proceso informativo documental. Después, una breve referencia a la bibliografía y a la filmografía que hemos utilizado. Y a continuación, los aspectos éticos en cada uno de los elementos del proceso de la información documental. Hay, por tanto, una ética de los sujetos emisores, que son los autores de los documentos, los traductores, los transcriptores y además de los profesionales. Hay aspectos éticos. Me referiré también a los estereotipos, aunque no sea una función estrictamente ética, pero es de interés, y a sus comportamientos. Y lo mismo en el caso de la ética del mensaje, todo el problema de los libros secretos, censurados, perdidos, mutilados, quemados, libros que incitan al crimen, la ética del medio, es decir, los archivos y las bibliotecas y los museos, también los estereotipos, cómo ha ido cambiando el concepto de biblioteca o de archivo a lo largo del tiempo, y los comportamientos éticos. Y finalmente, la ética del sujeto receptor. Aquí el sujeto receptor es para nosotros el usuario en general, pero también los lectores, los investigadores de datos, los periodistas y finalmente el papel de los investigadores científicos. Los componentes del proceso informativo documental que me sirven a mí de base metodológica para este trabajo lo acabo ya de mencionar. Sujetos emisores, mensaje, medio y receptores. Y por supuesto la ética de este proceso, como de tantos otros, se fundamenta en principios y normas conducentes a garantizar la honestidad aún con riesgo. He manejado 6 trabajos y he considerado cerca de 55 películas en un espacio temporal. Ahora recuerdo las temporalidades del Dr. Vivas, que oscilan entre 1940, con la película Historias de Filadelfia, y la del 2015, La Dama de Oro. La ética de los sujetos emisores. ¿Cuáles son los aspectos éticos? Pues tienen que ver, en mi opinión, con la honestidad en la creación de conocimiento y, naturalmente, con el plagio, tema que de tanto interés en este congreso, y otros fraudes, porque no solamente existe el plagio, sino otros fraudes que no se han citado. El respeto a los derechos de autor, el mantenimiento de la libertad intelectual, permitir el acceso a las fuentes y el libre flujo de información, rechazar la ocultación, manipulación y falsificación de documentos y actualizar permanentemente la competencia. Esto sería esquemáticamente los deberes éticos que tiene todo profesional de la información. Naturalmente, ir contra esto ya supone el delito, la falta de ética. Hay unos estereotipos muy curiosos. Los archiveros parece ser que tienen que ser hombres. Aquí hay un error. La mujer parece que tiene que ser bibliotecaria. En ambos casos hay ratones de bibliotecas y de archivo. El estereotipo de la mayoría de las películas es que las bibliotecarias suelen ser feas, antipáticas, no vestidas a la moda y con aires de superioridad. Desde luego esto ha cambiado, pero yo todavía he vivido este proceso. Hay una obsesión justificada por el silencio. Hay bibliotecarias que cuando entras lo primero que hacían era... Casos de estereotipos. Bueno, la bibliotecaria restrictiva, en la película, no les voy a citar los nombres de las películas, ustedes lo ven, la bibliotecaria gruñona, la bibliotecaria cursi, la historia de Filadelfia, la patosa, la que se cae, en La momia. Eso sí, el bibliotecario parece como nuevo ideal en La sombra de una duda, pero también hay desagradables y poco accesibles, el nombre de la rosa. Y un archivero en el sótano, el ministro y yo, de nuestro querido admirado Mario Moreno Cantinflas. Y aquí unas fotos rápidas. Esta es la que se enfada porque llega a deshora la usuaria. Historias de Filadelfia, es una señorita un poquito cursi. La momia, esta se va a caer de un momento a otro, va a tirar, como si han visto ustedes la película, todas las estanterías. Este es el malvado bibliotecario del nombre de la rosa. Este es el irascible de La decisión de Sofía. Esta es la quisquillosa del desayuno con diamantes. Evolución de los estereotipos. La imagen ha mejorado extraordinariamente. Hoy creemos que hay vocación de servicio y también notamos cómo han ido pasando el bibliotecario o bibliotecaria tradicional a papel de informador. Esto es lo que imprimió el movimiento de la documentación realmente. Lo importante no era tener muchos libros, sino explotar el contenido y contestar a preguntas puntuales. Y esto ya aparece a finales de los 50 en la película Pijama para dos, Pijama, que dirían ustedes, para dos, de Rod Hudson y Doris Day, y es su otra esposa. Lo ven ustedes en estas fotos. Esta es nada menos que el departamento de referencia de una empresa, donde los clientes hacen preguntas puntuales. ¿Cuándo se descubrió tal cosa? Y los bibliotecarios, los referencistas, esto ya es el prenuncio de la documentación, tal como la entendíamos en Europa, se hace. Y aquí, tanto este señor y como la señora que vemos a continuación hacen preguntas puntuales. Van a preparar una campaña de publicidad y piden un informe completo sobre el dueño de la empresa, Doris Day. Ahora, comportamientos éticos que vemos a nivel de sujeto emisor.
La archivera que se arriesga por ayudar en los aspectos positivos, en una investigación documental, en La Lama de Oro, o Sin temor a la censura, en Storm Center, que es esta película, bueno, Storm Center. El bibliotecario y la bibliotecaria, promotores de la lectura y colaboradores en la formación intelectual, Cadena Perpetua, en Cartas a Iris. Aspectos negativos, un monje es condenado por traducir un libro. Hay un bibliotecario discriminador por razón del SIDA, en Filadelfia. El ciudadano, esto es terrible, ustedes conocen la película, obligado por la censura a muerte a convertirse en bibliotecario, en hombre libro. Es la terrible película Fahrenheit 451, donde el ser humano va a ser un libro viviente y se va a llamar como el título del libro. Creo que todos ustedes habrán visto esa película, yo la he conocido gracias a mi consejera en lecturas, que es la doctora Ramírez. Aquí tienen ustedes al bibliotecario discriminador, invita al enfermo de SIDA que se vaya a la sala de investigadores, que por naturaleza suele ser una sala apartada. La prisión de la película Cadena Perpetua. Ahora pasemos a la ética del mensaje. Los aspectos éticos que tienen que ver con el mensaje, pues la verdad. Para mí el mensaje documentario es que fundamentalmente sea verdadero. Y esto tiene que ver con evitar la manipulación, la ocultación, el secretismo, la falsificación y la destrucción mediante el fuego, que esta es una especie de leitmotiv en estas cuestiones, y la censura. En los aspectos positivos, el esfuerzo desinteresado por preservar los libros y librarlos de la censura de la quema. En Fahrenheit 451, una mujer se inmola con su propia biblioteca cuando los llamados bomberos van a destruir los libros. Libros secretos, pues el misterioso y críptico documento del Código da Vinci y la misma función en Indiana Jones. Libros censurados, pues el caso paradigmático de Fahrenheit 451. Y fíjese la terrible definición de libro que se da en esta película. Es la única verdad. Las novelas no describen la vida. ¿Qué esperaba obtener de estas páginas impresas? Esta jerga acaba por enloquecerle a uno. ¿Los libros le enseñarán a caminar sobre las aguas? Ha de aprender a pensar un poco. Estas recetas de felicidad discrepan entre ellas. Deje que este montón de contradicciones se reduzcan a cenizas. El libro convertido en el enemigo público número 1. Sobre libros perdidos y escondidos, ya conocen ustedes El nombre de la rosa, la pérdida de la segunda parte de la poética, el hallazgo de un libro del rey Salomón en el bibliotecario, libros quemados por razones políticas en El año de las luces, por provocar la lectura al excederse en las lecturas, El Quijote de Cervantes y el ritual de la quema en Fahrenheit. Y libros incitadores del crimen, por un libro se mata, en El nombre de la rosa, en La novena puerta y en El Código da Vinci. Aquí tiene algunas escenas. Esta es la quema de los libros de Don Quijote, la quema de la biblioteca del nombre de la rosa, la mujer que se inmola juntamente con sus libros, y esta la película 1984, donde también los libros son prohibidos. Este hombre se refugia en un diario que escribe y que piensa que ahí está recogiendo su vida y condensándola. La ética del medio, pues las bibliotecas fundamentalmente tienen que procurar calidad de los servicios y responsabilidad social. Estereotipos, el archivo lleno de papeles y en el lugar menos importante de la entidad que lo alberga, en el ministerio. La biblioteca tradicional, dice el bibliotecario de la película con el mismo nombre, te sorprendería lo que aprendes en la biblioteca. Silenciosa y de acuerdo con las técnicas convencionales. Biblioteca de un loco obsesionado por la lectura. El choque de la biblioteca tradicional con la emergente, que se vislumbra en su otra esposa, ya en el año 57. Y luego las bibliotecas en películas de ciencia ficción, donde de alguna manera la biblioteca se ha transformado en otra cosa, pero que también hay que tener en cuenta. Comportamientos éticos, los positivos, el papel coadyuvador de los archivos y las bibliotecas en casos como a favor de un pleito para la restitución de un cuadro expropiado injustamente, la promoción de la lectura y la ayuda a la formación en Cadena Perpetua y otras. Aspectos negativos, la biblioteca secreta a causa de la censura e incendiada como consecuencia de ello, hermética y terrorífica en El nombre de la rosa, escenario de un crimen en un cadáver en la biblioteca, una novela y una película de Agatha Christie, como ustedes saben. El apoyo al esclarecimiento de un crimen en Misery y en Isever, y fuentes para el conocimiento de la discriminación de enfermos de SIDA, en fin, me sobra tiempo. Bueno, aquí tenemos la biblioteca de Filadelfia, donde están buscando datos para el pleito. El primer ordenador que se ve, estamos a finales de los años 50, en el año 57 ya Estados Unidos tiene esto. Claro, estas son bibliotecarias tradicionales y esta es la señora que defiende el ordenador. Al final, más o menos, acaban aceptándolo. Esto es el Código da Vinci, una biblioteca oculta. Este es el pobre archivero Ángel Garasa en el archivo de un ministerio mexicano, donde va a trabajar Cantinflas. Esta es la biblioteca del bibliotecario 2. Esta es la biblioteca de Desayuno con Diamantes. Y esta es la archivera que amablemente facilita la búsqueda de documentos para recuperar un cuadro
que fue robado por los nazis en Viena durante los años de la Segunda Guerra Mundial. La biblioteca de Don Quijote y, bueno, la detective de la novela de Agatha Christie buscando datos para resolver el crimen. Seven y la otra es Misery. La ética del sujeto, ya terminamos. Aspectos éticos. Los usuarios yo los considero que son, por un lado, los lectores, por otro, personas que buscan datos, después los periodistas, y luego los investigadores científicos que van a la biblioteca, aunque esto no me ha dado tiempo a completarlo, porque yo he visto al investigador científico como sujeto al principio y por tanto puede cometer plagio, que es antiético, y como investigador científico, pero como digo, esta parte no la he podido ver. Estas personas son todos sujetos de derechos, que tienen derecho a que se les presten servicios eficaces para informar, tener información y para tomar decisiones, y guardarles la intimidad, la confidencialidad. Nadie tiene que saber qué busco yo en una biblioteca o en un archivo. El papel de los lectores, pues los lectores se enfrentan entre la tradición y la innovación. Hay un lector tradicional en el año de las luces, el usuario recibe las respuestas mediante un innovador computador, es otra esposa, lectores censurados, lectores envenenados, recuerden el nombre de la rosa, o lectores convertidos en lectores libro, lectores preservadores y transmisores del saber de los libros. En segundo lugar, el papel de los buscadores de datos, profesionales que consultan en busca de información para aclarar presuntos asesinatos o asuntos de carácter sociopolítico. En la novela Puerta a un marchante tildado de buscador y detective de libros, así se le llama. Pistas para la resolución de delitos, documentos localizados en la Dama de Oro, como antes les anunciaba, obtención de información de los protagonistas del Código Da Vinci en una biblioteca oculta hasta el momento. Bueno, estas son fotografías relacionadas con ello. Estos son los famosos hombres libros, las últimas escenas de Fahrenheit 451. Ellos mismos son libros y se llaman así como los libros. Un bombero policía, ¿cómo se dice? Cacheando a las personas por si lleva... Cachea a esta señora porque parece que está embarazada. Bueno, pues está embarazada, no lleva libros, pero lo quería consultar el bombero. Un lector oculto leyendo un libro, el archivo de la Dama de Oro, sí, ya está terminado. Un lector tradicional, bueno, ya no os voy a cansar más, pero tienen esta presentación a disposición. Estos son ya 2 minutos todavía. Películas, donde aparecen periodistas buscando información. Ejecución inminente, Todos los hombres del presidente, película que ustedes conocen, El informe Pelicano, Scoop, que es la película de Scarlett Johansson de Woody Allen. En Batman también se muestra la reacción de un periódico en plena búsqueda de datos. Yo conocí El precio de la verdad. Muchas gracias. Pongo esta presentación a la disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por esta espléndida presentación. Bueno, querría decirles que todas estas películas citadas, entre paréntesis, están los minutos donde se pueden ver concretamente las escenas. No, muchas gracias. Gracias, doctor, realmente por compartir esta reflexión interesante en relación con la ética del mensaje, la ética a partir de un recorrido por escenas del cine. Muy ilustrativa, muy provocativa, muy interesante. Ahora tengo el gusto de presentar a la doctora Elsa Ramírez Leiva. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información y nos va a presentar una ponencia que ha titulado La formación de lectores para el uso ético de la información. Gracias, doctora. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecemos que tengan esta resistencia y estar todavía aquí con nosotros. Bueno, aquí tenemos varios aspectos: la formación, lectores, uso ético, información. Pero antes de entrar en materia, yo, después de haber escuchado todos los trabajos que aquí se han presentado, las preguntas, confirmo que el bibliotecólogo o bibliotecario, documentalista, archivista, estamos en el ojo del huracán. Y eso me recuerda a la película precisamente de Betty Davis, que es una bibliotecaria que corren porque se niega a sacar un libro de la biblioteca sobre comunismo. Y entonces ella dice, para que saquen este libro me tienen que correr a mí, y la corren. Bueno, pasan varias, y fue un hecho real. Ruth Brown, una bibliotecaria pública de Ohio, la corren. Ya en la película está muy dramático el asunto, pero al final le piden que regrese a la biblioteca
ya destruida, dice: la próxima vez que me pidan que yo saque un libro, va a ser sobre mi cadáver. O sea, la ética de defender el derecho a la información de sus lectores. Es el primer caso que defiende la American Library Association en función de la ley que se promulgó sobre el derecho a la información. Entonces, reiteramos que la biblioteca, el bibliotecario, sigue, y ahora muchísimo lo vemos de veras, más intenso en el ojo del huracán, porque de alguna manera estas fuerzas que menciona este autor, que ahorita no me acuerdo, pero en su libro de Animales a Dioses, él menciona que desde que la revolución agrícola estamos ante tres fuerzas: la económica, la política y la religiosa. Entonces, el mundo bibliotecológico, el mundo de la información, está inmerso en estas fuerzas. Y vemos que además también la ética se encuentra, interviene en cada una de las funciones que realiza el bibliotecólogo, en la selección de los libros, de la información, de las personas que le proveen, el servicio de consulta, la formación de lectores, también en todo participa la ética. Y aquí Michael Gorman, que ha escrito mucho sobre los valores bibliotecarios, nos recuerda que el acceso a la información y al conocimiento y la comunicación libre son prerequisitos necesarios para el desarrollo personal, la participación política y para el desarrollo de la humanidad en su conjunto. Y esto lo hemos visto en todas las épocas. La humanidad, de alguna manera, el ser humano ha evolucionado gracias a estos tres elementos. Y por su parte, un filósofo mexicano, León Olivé, que trabaja también mucho en la sociedad de la información, nos recuerda, a propósito de todo este asunto del conocimiento, de la información como mercancía, que hoy, bueno, lo tenemos todavía más evidente, nos recuerda que el conocimiento puede ser valioso no solo comercialmente, sino porque apacigua la ansiedad que genera la ignorancia, también por razones estéticas, éticas, históricas, culturales y sociales. Y también nos dice: si bien no existen datos en sí mismos ni información en sí misma, sino los datos y la información en general, siempre son valiosos o se convierten en un valor gracias a que intervienen agentes intencionales que valoran esa información, la incorporan a su acervo de conocimiento, con la cual se afectan tanto su visión del mundo como sus capacidades para la acción, y en especial para la transformación de su entorno, y yo le agrego aquí, de manera ética. Entonces, si estamos hablando de que existen estos entes humanos que le dan el valor, el sentido, el significado y usan la información para algo, y hoy con esta abundancia de información, y además nos dice también León Olivé que con esa información, esos conocimientos, se desarrollan nuestras capacidades. Entonces, cabe preguntar si ahora la exuberante y variada información nos está haciendo más sabios a los seres humanos del siglo XXI, y además con ello el desarrollo de manera plena de nuestras facultades de comprensión, pensamiento crítico, reflexión, y por tanto mejor capacitados para seleccionar, usar la información a la cual hoy es posible acceder y usar y comunicarla por muy diferentes medios: la biblioteca, el archivo, bueno, eso ya museos, colecciones, que hoy además se enfatiza, porque esto ya viene de mucho antes, el acceso libre a la información y nuestro derecho a acceder a ella, usarla y comunicarla. Estamos más capacitados, y si somos más sabios, usamos y comunicamos la información con libertad, con la libertad que nos confieren los derechos universales, sin afectar a los integrantes de la especie humana, de nuestros hermanos los animales y de la naturaleza. Desde luego, aquí podríamos empezar a hacer ciertas exclusiones, como los 175 millones de adolescentes que existen en el mundo, incapacitados para comprender una frase sencilla,
porque su alfabetización, se quedaron en un quizás nivel de alfabetización sin proseguir su proceso educativo, desertaron o también han estado excluidos de la abundancia de información y de los medios, y puede deberse también, como dice la UNESCO, a la escasa calidad de los sistemas educativos que están dejando un legado de analfabetismo más grave de lo que se pensaba. Problema que según la misma UNESCO se erradicará en 2076, o sea, todavía tenemos un poco de tiempo. Pero también sería oportuno la cuestión de si la habilidad de la lectura que se desarrolla a lo largo de la educación básica, media superior y superior garantiza que se hayan desarrollado las capacidades de lectura, comprensión, pensamiento crítico, reflexión, para usar la información de manera lúcida, porque lo que estamos viendo ahora en muchas evaluaciones que hay graves problemas de lectura que impiden una comprensión y una lectura crítica. Entonces aquí también, porque hemos estado hablando mucho de los alumnos también, ¿por qué los alumnos plagian, copian y bueno, hacen esto del copio y pego? Sí, puede ser por cuestiones de facilidad, ¿por qué no? Sí, pensar eso, pero ¿por qué no pensar también en las dificultades para comprender los contenidos? Porque si algo necesitamos para tener un comportamiento ético es información, y comprender la información y saber las consecuencias de lo que puede pasar de usar esa información. Porque una cosa es que sí haya una conciencia, que es lo que se necesita, pero ¿qué tal si yo no comprendo lo que leo? Uso, pego, difundo, en fin, la información. Y si este problema ya lo tenemos también insertado en la educación superior, entonces la cuestión es muy grave, porque a los alumnos en el nivel superior, muchos maestros decimos o dicen, no es mi responsabilidad enseñarles a leer, escribir y la escucha, la comunicación oral, ya deben de venir preparados. Pero tenemos aquí un grave problema, porque son el futuro, y se ha dicho, digo, esto no es nuevo, es el futuro de nuestro país, de nuestros países y del mundo, porque ahora la globalización tiene sus consecuencias con todo lo que se ha dicho aquí, de cómo transita la comunicación, se usa también a veces indiscriminadamente. Y por ejemplo en Inglaterra se han hecho estudios de cómo los alumnos están perdiendo la capacidad de concentración, y eso también está afectando mucho todo esto. Y como sabemos también, pues la lectura nos desarrolla, nos ayuda a desarrollar nuestras capacidades intelectuales y también emocionales. Si bien, recordando aquí a Marcel Proust, no es que la lectura sustituya, sino la lectura nos lleva a una frontera en donde todas estas capacidades se activan. Entonces no nada más es leer, sino ¿qué hacemos con esto? Ahora, lo ético pues sí requiere, como ya decimos, comprensión y un pensamiento crítico, porque esto nos va a llevar, como dice un autor, un ex rector de una universidad ecuatoriana, nos dice que el proceso racional en el ámbito de la ética, nos lleva a, nos ayuda, nos conduce a pensar, a elegir y a decidir con libertad responsable. Entonces se necesitan ciertas actitudes y una predisposición. Entonces estamos hablando de que la formación aquí es fundamental, y esto va hacia la formación del bibliotecólogo como el usuario de la información, pero también como formador de lectores que van a usar la información. Entonces aquí en dos aspectos nos atañe totalmente. Y aquí la responsabilidad del bibliotecólogo de por qué debe formarse también como un lector para ser un usuario ético de la información, que va a proveer, que va a ayudar a los demás a orientar en su uso, y que además va a formar lectores que usan información. Aquí nada más baste recordar a ciertos personajes
que nos hablan de la importancia de la mediación del bibliotecólogo, que ahí se juega toda la responsabilidad. No, Ortega y Gasset nos dice, hoy en día hay muchísimos libros, hoy en día hay muchísima información. El papel del bibliotecólogo es formar lectores y además ayudarle a la selva, dice, de los libros, porque en esa época él decía que los libros eran voraces y eran tantos que nos iban a comer nuestras capacidades, porque lo único que íbamos a hacer es leer y repetir, repetir, repetir y pasar un libro a otro. Hoy es lo mismo o quizás más agudo. Luego Ranganathan con sus leyes, recordemos que sus 5 leyes, pues ahí nos están hablando de mediación, él decía, bueno, el bibliotecario tiene que estar muy atento para que corresponda cada libro con su lector y cada lector con su libro. Y además, bueno, agilizar todo el proceso, pero habla ahí de cómo intervenir para que se dé este encuentro también, pues de alguna manera ético, en este uso también ahí se intercala todo esto. Y Shira, que se inspira en las leyes, bueno, en todo el pensamiento de Ranganathan, nos dice también, el bibliotecario es un mediador entre el universo de la información, los documentos de la biblioteca, los lectores, para que se dé una fructífera experiencia intelectual, pero también ahí se está jugando la ética en esa mediación tan importante. Y también Michael Gorman, que ha trabajado mucho los valores y que dice que la ética tiene que ir acompañada de los valores. ¿Qué es para el bibliotecólogo lo valioso? Y eso valioso, eso que tiene valor, y puede ser valor social, intelectual, cultural, y lo que también tenemos que transmitir a nuestros lectores, por qué es valiosa una información, por qué es importante una información, pero también por qué es valioso saber usarla de manera ética, porque podemos estar afectando terriblemente a otros seres humanos, como decíamos, a los animalitos y a la naturaleza. Incluso la UNESCO hizo ya un observatorio de ética para los científicos, porque están usando la información para las alteraciones genéticas y de la vida natural de una manera terrible. Entonces, yo creo que ahí, como dice Gorman, ante el problema que están generando las escuelas de problemas en la lectura, el bibliotecario no puede hacer como que él no es su asunto. No debe ser cómplice, debe de contribuir a la formación de lectores y a rectificar lo que la escuela no está haciendo o ha dejado de hacer o deja mal. Porque ahí yo creo que está la clave, en la formación de los lectores. Y yo aquí pienso, ¿por qué el concepto de formación no aprendizaje? Porque la formación, según los conceptos que tenemos, bueno, por ejemplo, el concepto alemán Bildung, va más allá de tener unos conocimientos de mi especialidad, va a una formación moral, estética, ética, social, es decir, una formación del ser humano íntegro. Entonces yo por eso aludo a esto, y la alfabetización, que tanto la usamos ahora, yo ahí sí rescataría el concepto de alfabetización de Paulo Freire, que él decía, hay que alfabetizar para que la gente primero lea el mundo de manera crítica, para leer el texto de manera crítica y transforme de manera responsable, se transforme él y se transforme su entorno. Yo creo que eso nos vendría muy bien a la biblioteca, a los bibliotecarios, porque finalmente la biblioteca es un espacio de más libertad, debería de ser un espacio de más libertad. No estamos constreñidos a un programa, unos tiempos, unas lecturas, sino que ahí podemos hacer interactuar precisamente todas estas modalidades de lectura que hoy es necesario aprender. La lectura, obviamente, de los textos, la lectura de imágenes, la lectura de sonidos. Hoy está la UNESCO, y bueno, ya se firmó incluso un acuerdo latinoamericano, mundial, pero bueno, latinoamericano, sobre la enseñanza de la lectura de los medios masivos de comunicación. Lo que dice la UNESCO, hay que empoderar a los ciudadanos para que primero sean lectores críticos, y yo agregaría, para que sean usuarios, digo más bien, lectores del mundo y de la información éticos. Y ya mi tiempo se agotó, y voy a nada más aquí a cerrar con una frase de Juliana González, otra destacada filósofa mexicana. Ella decía, la ética es, y la parafraseo, pero decía,
La ética es hacer del bibliotecario, en este caso de las personas, pero yo lo digo, del bibliotecario una obra de arte para que pueda hacer de sus lectores una obra de arte. Muchas gracias. Bueno, luego de escuchar esta elocuente presentación que nos invita a pensar en torno a la lectura como un aspecto clave para el uso ético de la información y como una herramienta precisamente para el trabajo en las bibliotecas y en los archivos, tienen la palabra ustedes para formular un par de preguntas breves, muy puntuales, e interactuar con los conferencistas sobre estas dos espléndidas presentaciones. ¿Alguien? ¿Sí? Muy buenas tardes. Muy interesante esta última mesa, este simposio, este evento. Comparto la idea de la doctora Elsa en cuanto a que los bibliotecarios somos mediadores y que esta imagen o esta formación integral, esta formación íntegra del sujeto, es muy importante para que, por ejemplo, nosotros, como en mi experiencia personal en bibliotecas escolares, los alumnos encuentran en nosotros una guía segura, una guía confiable, de que ellos pueden acercarse a nosotros y satisfacer cualquier necesidad de información, sea esta de carácter escolar, académico o de digamos como de esparcimiento. Puedo compartir una experiencia en la que uno de los alumnos de la primaria donde trabajaba me decía: oiga maestra, es que usted de tanto que ha leído, ¿me puede recomendar un libro? O sea, esto implica también una responsabilidad para nosotros en esta formación que comenta la doctora, en que nosotros también seamos formados como lectores y como individuos éticos en el uso de la información. De igual forma, implica un compromiso el conocer a nuestros usuarios, el no, bueno, como decía, lo comentaba el doctor López Yepes, sobre las antiguas las antiguas perspectivas o digamos, esa imagen que los ciudadanos tienen del bibliotecario y que también a través del cine y de estereotipos se ha generado hasta hace algunos años. Ya no es la misma, o sea, tenemos que volver hacia nuestro. Bueno, el diálogo se puede continuar una vez que haya concluido el seminario. Si tienes una pregunta muy puntual, la podemos… No, solamente ese comentario que es, bueno, me pareció muy interesante y cómo tienen que cambiar las cosas. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta muy puntual que tengamos? Sí, la doctora Brenda, gracias. Bueno, pues también me sumo al comentario, me pareció muy interesante las dos participaciones y mi pregunta gira en torno de qué manera nosotros podemos no nada más transmitir con el ejemplo la manera en que uno lee, sino qué otros aspectos éticos a través de la lectura uno podría transmitir, qué valores. Bueno, hay un valor que yo creo que es fundamental que tendríamos que transmitir en los alumnos, pero también en la práctica, de hacer conciencia el valor de la lectura para poder nosotros hacer un uso pleno de la información y que esa información es para nuestra propia formación y que la lectura nos permite hacernos cargo de ella, pero también de una manera ética, porque en la medida en que nosotros comprendamos la realidad y comprendamos también lo que nos están ofreciendo de información, eso yo creo que es un elemento también para que el alumno pueda discernir las consecuencias de usar esa información. Tendría que estar muy consciente siempre, bueno, y si yo uso esta información, pero yo veo que no está correcta, porque aquí estoy leyendo y estoy contrastando, pues ahí yo tendría que corregir o rectificar o no usarla, o al contrario, decir, en esta información se están dando datos que no son correctos, y eso le atañe también al propio bibliotecólogo como lector.
Y hay muchos, yo creo que hay muchos recursos para poder, como decía un autor, pues la ética es muy difícil de enseñarla, pero sí se puede aprender, permitir que el alumno o favorecer que el alumno la aprenda por muchas maneras. Simplemente se me ocurre que la biblioteca, a partir de los programas, por ejemplo, de la lectura por placer, se puedan no nada más, miren, es muy bonito, muy estético, es riquísimo, sino ir integrando también este pensamiento crítico de observar, de contrastar, de buscar información. O sea, ahí podría no nada más quedarse ahí, sino ir más adelante, como nos propone este concepto de formación, y de usar este tipo de estrategias precisamente para integrar plenamente la formación ética. Pues agradezco una vez más al doctor López Yepes, a la doctora Elsa, su participación en esta mesa, a ustedes, y los invitamos a permanecer en la sala porque el doctor Ríos va a participar en la ceremonia de clausura con la doctora Maite. Gracias. Reitero las gracias que que en el comienzo de la sesión anterior daban a ustedes por seguirnos apoyando con su presencia y por ayudarnos a cerrar esta actividad. Personalmente les quiero decir que me siento muy complacido por las exposiciones y les quiero agradecer muchísimo a los colegas que han venido de otros países para apoyarnos también con el trabajo intelectual, con las ideas que ahora han intercambiado con nosotros y que próximamente ustedes verán en modo impreso para poder continuar este diálogo que se ha iniciado. Me siento también muy complacido porque esta 13ª edición de nuestro seminario es una muestra más del trabajo consolidado con que este diálogo transatlántico ha venido fructificando y por supuesto, como también lo mencionaban los colegas en otro momento, nos han propuesto ideas de trabajo para continuar durante muchos años más y eso espero. Así que para mí lo más bello de este trabajo, además de haberlos escuchado junto con las preguntas que se han compartido, es la motivación para continuar en explorando nuevos temas que casi siempre procuramos que sean de frontera y tengan trascendencia y tengan impacto en nuestra disciplina, en la interacción con la sociedad y en los diversos amplios amplios y escenarios que nos competen en nuestro trabajo de la documentación y de la bibliotecología. Por mi parte, muchísimas gracias, la reitero, no me canso de ello porque yo sé que es complicado tener que dejar casa, familia, venir acá y bueno, ahora el regreso, el trabajo queda ahí acumulado, llegan y lo tienen que resolver, no es que se haya resuelto solo allá en casa, tienen que llegar y tienen que desahogarlo. Entonces doblemente agradecido por eso y ustedes por por ser un público importante, un público que escucha, un público receptivo, crítico por supuesto, junto con los colegas que nos han seguido en las redes sociales, que nos han seguido en los canales, en modo directo en los canales de Livestream, Ustream, y por supuesto para los futuros lectores de los trabajos que se han de publicar. Yo quisiera pedirle de modo muy especial a la doctora María Teresa Fernández Bajón que ella nos ayude y nos apoye para hacer la clausura formal de esta actividad. Muchas gracias, doctor Ríos. Y yo voy a clausurar el acto, tal y como me ha solicitado, pero antes quiero decir que también quiero dar las gracias por el acierto que habéis tenido con el tema. Agradezco porque, y es de dar la enhorabuena, ¿no? Porque el discurrir del seminario desde su doble acepción, desde la perspectiva o acepción de transcurrir el seminario y desde la acepción de reflexión, innovación, nuevas ideas que han ido surgiendo en este foro, pues yo creo que han sido importantes. Estoy de acuerdo con cuando apuntabas que ha habido exposiciones que nos han enriquecido y creo que han sido la mayor parte de todas las exposiciones. Para mí ha sido un seminario, como digo,
donde hay muchos puntos de reflexión y de ampliación. Y quiero también agradecer la acogida, ¿no?, que nos habéis dispensado los mexicanos, y que una vez más los españoles nos vamos con ganas de volver. Pero en este caso ya no vamos a volver el año que viene, claro, porque quiero manifestar nuestro compromiso, que me corresponde expresarlo, el compromiso de que la próxima celebración, la próxima edición, que será la 14ª edición, pues se celebre en la Universidad Complutense de Madrid y también en la Universidad de Extremadura. El público está, perdón que te interrumpa, también está invitado a ir a España, obviamente. Ah, sí, todos están invitados, y también agradezco su presencia, gracias a ustedes, a vosotros de manera coloquial, ha habido lugar a este foro de reflexión. Bueno, y después de lo que he dicho, pues reiterar lo de siempre, ¿no? Pues la satisfacción que me produce y la gratitud, ¿no?, que me produce esta relación que tenemos entre la UNAM y la Universidad Complutense, y que además son unas magníficas relaciones personales, profesionales y académicas, que se manifiestan en muchas actividades que llevamos conjuntamente, pero desde luego en nuestro seminario, ¿no?, nuestro seminario conjunto, que a lo largo y al cabo de los años, pues como estamos viendo, tras sucesivas ediciones, no deja de crecer y de renovarse. Pues muchas gracias, y a partir de aquí queda clausurada la edición 13ª del Seminario de Investigación en Bibliotecología y Documentación, este año bajo el lema Uso ético de la información, implicaciones y desafíos. Muchas gracias de verdad.